Son las 9 de la mañana, llegamos a una de las bases de ambulancias de Transinsa en Asturias. En concreto, estamos en el Centro de Salud de Ventañelles, en Oviedo. Desde que se iniciase la crisis sanitaria, 3 ambulancias permanecen permanentemente las 24 horas aquí en la capital, otras tantas lo hacen en Gijón y una en Avilés. Todo las que están destinadas únicamente para pacientes de coronavirus, bien sea para los traslados que se hacen de domicilio a hospital o bien los traslados que se hacen entre los propios hospitales. Más de 300 técnicos llevan semanas en esta lucha contra la pandemia en primera línea con jornadas maratonianas. Alberto y Santos son 2 de ellos, son 2 de los que les ha tocado currar hoy aquí en este centro, son los que nos encontramos según llegamos. Para que se hagan una idea, según hemos accedido al centro de salud, hemos llegado a la zona donde se encuentran esperando uno de los servicios. Al llegar lo primero que vemos es un habitáculo, para que se hagan una idea, de 2 camas con su zona de microondas, su lavabo, su mesa para poder sentarse, descansar, consultar el ordenador. Y aquí están Alberto, Santos, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, os hemos pillado en plenas tareas de desinfección, que creo que es una de las partes adicionales a vuestro trabajo, además del ir con ambulancia. Sí, bueno, nada, desde que empezó todo esto del COVID-19, pues a mayores del servicio de limpieza que hay en el centro de salud, que las limpiadoras hacen una labor tan importante, nosotros además todos los días por la mañana desinfectamos todas las superficies y todo la base de los compañeros que acaban de salir de guardia. Oye, en este sitio, Santos, que vemos aquí, que vemos que está con 2 camas, bueno, es más o menos como una extensión casi de vuestra vivienda, ¿no? Entiendo que paséis un montón de horas. Sí, más o menos es lo mismo, es una segunda casa. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos esperando, no sé cuánto es lo que soléis estar esperando cuando estáis aquí de guardia. ¿Cuánto nos queda para que podamos tener un servicio? Pues depende, no hay... O sea, no se sabe, vamos, te llaman en cualquier momento. Estás de guardia 24 horas y estás pendiente del teléfono en todo momento. Pueden pasar 20 minutos como 1 hora, vamos. Estos días sí que se ha notado, según han ido pasando, ya llevamos muchos días de confinamiento, parece que el número de pacientes va hacia abajo, también los ingresos en los hospitales. ¿Vosotros lo habéis notado? ¿Ya tenéis menos salidas? Sí, se nota que pegó un poquitín, como si dijéramos eso que dicen en los medios de comunicación, que se llegó a la meseta. No hay tanta actividad como al principio, pero tampoco está ya la cosa superada. Hay que seguir al pie del cañón. Bueno, nos quedamos... Ojalá no se produjera esa llamada. Entiendo que en algún momento se producirá. Nos quedamos esperando. Coordinación de ambulancias, buenas tardes. Sí, ambulancia de coronavirus, ¿eh? Mire, el siguiente servicio es en la calle Alejandro Casona. Es un positivo de un paciente de 53 años. Vale, recibido. Vamos a ver ya. Oye, me imagino que tenéis un dominio del callejero absoluto, ¿no? Para llegar en tiempo récord. Sí. ¿Cuánto tiempo estimáis que podemos tardar en llegar? 4 minutos, 5. 4 minutos, sí, por ahí. 4 o 5 minutos. Después ya, una vez que ya habéis hablado con el paciente, ya sabéis dónde le vais a tener que dirigir. Entiendo que a Luca, ¿no? En este caso. A urgencias del Hospital Central, sí. Estos días es mucho más fácil, ¿verdad? Circular por las calles, nada que ver. Ya, ahora mismo pues estamos recorriendo ahora mismo prácticamente el anexo al centro de Oviedo. Claro, no se ven coches. Hoy esto es fácil. Ya, pues sí, se nota la diferencia. Bueno, en estos momentos Alberto es el que va conduciendo la ambulancia. Santos está de copiloto. Veo que te vas preparando, ¿no? Sí, para llegar ya al domicilio y estar ya, bueno... Ahora mismo te colocas los guantes, no sé qué es lo que tienes que hacer de aquí hasta que lleguemos al domicilio. Yo me pongo los guantes y luego ya en el domicilio mi compañero me ayuda a poner el EPI. Necesito atarlo y... En este caso siempre sería obligatorio, ¿verdad? En el caso de los casos positivos que estáis atendiendo. Sí, en este caso sí. Bueno, en este y los otros. El EPI ya no lo colocamos hasta que lleguemos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pueden ser? ¿2 minutos para colocarlo? Nada, menos. No. 30 segundos, 1 minuto. 1 minuto. Ya tenemos colocados unos cuantos. Sí, Al principio tardábamos más, claro. Y además lo que hay que tener cuidado es con quitarlo, con ponerlo... A ponerlo
está limpio. Al quitarlo es cuando está sucio, no, está contaminado. Bueno, acabamos de aparcar delante del domicilio. Vemos cómo se van ayudando el uno al otro a colocar los EPIs para atender al paciente. Es importante que lo tengáis todo colocado antes de subir al... Sí. Es básicamente la bata, mascarilla, guantes Y pantalla. tanto uno como otro, porque los dos sois los que vais a subir para... porque solo sube lo que habíamos hablado. En estos servicios del COVID solo sube él para ahorrar EPIs. Y si necesitara ayuda me llama, entonces yo sí me he visto. Pero si podemos evitarlo para ahorrar EPIs, pues... En este caso ya os habían advertido que es un paciente leve, con lo Sí. cual parece que a priori Eso es. no habría problema. Mire, somos de ambulancia. Se está cambiando mi compañero, va a subir enseguida a buscarle, ¿vale? Venga, gracias. Llega el paciente, sube, en un principio es un paciente leve que se puede mover por sí mismo, va con una mascarilla. Santos, que se había colocado la indumentaria del EPI, le coloca en la parte trasera de la ambulancia, se queda junto a él. Nosotros continuamos en la parte delantera del mismo vehículo y vamos a dirigirnos a Luca. Este era un caso más sencillo, ¿no? Sí. Se ha podido desplazar por sí mismo, Claro. bajar, subirse a la ambulancia. Eso es. A veces el compañero lo va acompañando por ir, bueno, que no vaya solo ahí atrás y tal. Entonces va haciendo un acompañamiento sin más, no hay que hacerle nada, no hay que poner oxígeno, no hay que hacerle nada. Simplemente es acompañarlo, darle apoyo psicológico, apoyo moral, bueno, llámalo como quieras. Nada, ahora ya ponemos rumbo a Luca. Eso es, sí. Y allí directamente estarán esperando para recibir al Para paciente. recibir, Ya desde sí. ese momento ya pasa a ser, Eso forma parte de ellos. Nosotros ahí ahora al llegar, también eso sí que cambia un poco con los protocolos estos. Antes nosotros llegábamos y sin más bajábamos a los pacientes y los entregábamos en el Luca y sin más. Pero ahora hay que primero entrar a dar los datos. Una vez que dar los datos se lo comunicas a la enfermera o enfermero de triaje y no bajas el paciente hasta que ellos te dan el visto bueno, para no acumular allí pacientes en la sala de espera. ¿Entiendes? Ellos quieren que cada vez solo haya un paciente en el triaje. Entonces lo tenemos en la ambulancia hasta que nos dicen ahora, pum, entonces lo bajamos. Eso sí que cambio con respecto a antes. Manda a bajar. En este caso, lo que decías, ha sido mucho más sencillo porque, bueno, no es un paciente aparentemente de la misma gravedad, con lo cual podéis haber dividido las tareas. No hace falta que tú tuvieras colocado el EPI, es mucho más sencillo. De eso se trata. Siempre que podamos ahorrar EPIs, hasta la fecha, bueno, a nosotros nunca nos faltaron, pero tampoco se pueden escatimar porque bueno, hay sitios donde sí faltaron y a ver cómo evoluciona todo esto. Ahora parece que aflojó el tema, pero veremos a ver si no hay una segunda oleada o a ver cómo va la cosa. Ya estamos en la última recta de entrada para la zona de urgencias del UCA. Tal y como ya viene sucediendo desde el último mes, quizás algo más, a la entrada militares del hospital de campaña que tienen desplegado. La entrada de urgencias, donde se lee ese cartel simbólico que lleva varias jornadas colocado, el de contad con nosotros. Y justo ahora llegamos a lo que es el aparcamiento, no sé cómo se llama, bueno, la zona donde paran las... Y ahora entiendo que todo va a ir muy rápido, ¿no? Ahora el procedimiento, bueno, es lo que nos ha ido contando. Sí. Hoy parece que está tranquilo. Sí. En el hospital, ¿no? Comparado con otros días, ¿no? Me imagino. En general, sí. Bueno, en estos momentos ya han tomado todos los datos, tal y como nos explicaba Alberto. Ahora están accediendo ya a la zona de urgencias del hospital, junto con Santos. El paciente le sigue y ya accede a la zona. Ya están todos los trámites hechos, ¿no? Hemos visto que... Eso es, ahora Santos va a entregarlo físicamente y ya está. Ahora te veo que ya tú vas aprovechando para hacer labores de desinfección, claro, ¿no? Sí. La pantalla, que yo no voy a entrar a la ambulancia, ahora cuando venga Santos, como tiene el EPI, va a echar el viricida en toda la parte donde vino el paciente, el asiento, todas las superficies que pudiera haber tocado el paciente, las barras de agarrarse para subir, etcétera, y el producto hay que dejarlo que actúe durante unos minutos
y luego pasarle un paño y luego poner el cañón 12. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos bajando? Sí, cuando queráis. Venga. Bueno, hemos llegado ya a lo que es la base, aquí en el polígono de Espíritu Santo. Y ahora es donde empieza vuestra segunda parte, en la que nos decís, vuestra segunda parte del trabajo, ¿no? Efectivamente. Toca echar el producto, lo dejamos actuar y luego limpias o secas lo que quieras. De momento lo que vamos viendo, para que se hagan una idea, es cómo le va aplicando este producto que nos decía, lo va aplicando tanto a la silla en la que él venía ocupando como a la camilla en la que venía el paciente. Después la segunda fase, que es la que nos decís, es ya la oxigenación de lo que es toda la cabina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cerramos y metemos el cañón de ozono y ahí lo dejamos actuar por unos 20 minutos. En este caso siempre hay que hacerlo con este tipo de pacientes, es decir, siempre tenéis que estar haciendo esta rutina de Sí, sí. llego, vuelvo aquí a la base. Igual, sí. Sí, con todos los pacientes sospechosos o positivos de tener esa patología. ¿Qué? Cañón. Bueno, hay que guardar en doble bolsa. Aprovechamos la bolsa en la que venía el propio EPI y lo ponemos en la segunda bolsa, que tiene que ser de color amarillo para destruir. El virus del coronavirus, si le quitas el oxígeno se muere. Entonces esto lo que hace es generar ozono y convierte las partículas de oxígeno, que son 2 moléculas de oxígeno, al añadirle ozono se convierte en ozono, que son 3 moléculas de oxígeno. Queda la zona en la ambulancia sin oxígeno y el virus se muere. Vale, por eso luego hay que ventilar, no puedes ponerlo con un paciente dentro ni con una persona dentro porque es nocivo para la salud. Hay que después del proceso dejarlo ventilar todo ese tiempo. Para que se hagan una idea, es como una pequeña estufa muy pequeñita, que prácticamente de 2 palmas de mano de longitud y una palma de altura, que lo colocan justo en una de las esquinas de la ambulancia, lo conectan a la corriente, y esto es la explicación que nos decía Alberto. Ahora es cuando empezará a funcionar. Tiene que quedarse. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse actualmente? 20 minutos. 20 minutos. En 20 minutos estaría listo y estaría todo preparado para otro servicio. Eso, sí. 20 minutos más 20. 20 minutos más ventilar. Eso. Dejarlo ventilar. Que por eso hay que dejarlo ventilar, porque si no es tóxico, según abres. Ventilar son otros 30 minutos. Otros 30. Sí. O sea, dentro de una hora ya estaréis preparados. Eso, listos para otro servicio. Para otro servicio. Esto me decís hace un segundo, ahora cuando hablábamos, que de los 6.000 servicios que habéis hecho en el último, o que hacéis de media más o menos al año, esos 12, sí que ahora con todo este protocolo, lo que nos estás enseñando, lo que hemos visto, lo que ahora mismo la ambulancia está en reposo con esa fase de más toda esta reposición, esto está demorando, claro, el tiempo entre servicio y servicio, ¿no? Entre servicio y servicio, sí, claro. Por eso se tuvo que aumentar la red de vehículos destinados a este efecto, claro. Vosotros cubrís sobre todo Oviedo, zona centro. Oviedo, o sea, sin coronavirus, Oviedo y el municipio de Oviedo, no solo Oviedo ciudad, ¿vale? Y con el coronavirus cubrimos Oviedo y las cuencas, pueden sacarnos a Avilés, bueno, pero no. ¿Lo de Gijón? Sí, zona centro, el 8 asturiano, vamos, que es donde más población hay en Asturias, claro. Que vas cara con esto, claro, sí que estáis dando más viajes porque siempre tenéis que volver aquí. Entiendo que en circunstancias normales podéis volver donde estábamos antes, claro, sí, en Ventanillas, y ya está. Nosotros cuando acabamos un servicio antes de la era del coronavirus íbamos a nuestro centro de salud allí a descansar, a comer, a lo que sea. En cuanto quedábamos libres en el LUCA. Ahora no, ahora quedamos en el LUCA, no quedamos libres. Dejamos al paciente ahí porque libres no estamos hasta que desinfectemos. Bueno, pues yo aquí os dejo con la oxigenación de la ambulancia, con la reposición y deseando que tengáis que hacer pocos viajes más. Esperemos. Que sea una tarde aburrida. Sí, no sé, a ver, mejor. Alberto Santos, gracias. Venga, un placer. Buenas tardes. Venga. Hasta luego.